Sí, muy linda la invitación que he recibido. Realmente me resultó interesante cuando se comunica conmigo la gente de la UAM 90 de la Universidad Católica de Salta, que es nuestra casa de altos estudios. Y bueno, aceptar la invitación de venir, de compartir con los colegas del departamento de ANTA de los festejos del Día del Periodista, pero también de poder escucharnos, ¿no?, mutuamente y poder ser útiles. Yo recuerdo, y lo digo, ¿no?, desde el siglo pasado que hemos venido varias veces, no solamente a JB González, a muchas localidades del interior, y ahora en mi periodo de gestión, como jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales, quiero justamente retomar a través de la iniciativa esta nuestro contacto con el interior, la posibilidad de comunicación nuevamente y de reconocer el trabajo de los distintos medios de comunicación en una realidad completamente distinta, cambiante, dinámica, y esperemos que podamos realizar cosas de manera conjunta, los medios, los periodistas del interior de la provincia y la Universidad Católica de Salta a través de su Departamento de Comunicaciones Sociales. De hecho, en esta propuesta se puso en debate, en énfasis, una cuestión me parece interesante y también muy nueva, ¿no? Los desafíos del periodismo del interior, tal vez de Salta, pero con el avance de la tecnología. Exactamente, ¿no? Y además viendo la necesidad que tenemos, y ya los periodistas estamos acostumbrados, los que somos más viejos, de adaptarnos, ¿no?, de aprender constantemente. Y bueno, a nosotros las distintas olas de cambio tecnológico nos obligan a eso, pero no solamente en los cambios que se producen tecnológicamente, sino también en la sociedad, en un nivel de que no es que la causa son las tecnologías y la consecuencia los cambios sociales y culturales, sino que es algo que es una circulación, ¿no?, entre los distintos factores y que forma parte de la evolución social del ser humano. Y la necesidad del ser humano de estos tiempos de estar atento, ¿no?, a estos cambios que se producen y a adaptarnos, a reinventarnos. Y eso tiene que ser algo que tenemos que internalizar todos, no solamente los periodistas, los trabajadores de comunicación, sino todas las profesiones. Hay quienes dicen que la pandemia fue, me parece, un punto de quiebre, ¿no?, entre lo que se venía sosteniendo, aprendiendo desde entonces, y cómo llegó tal vez la virtualidad y estas cuestiones del avance tecnológico tan de repente para algunos. ¿Cree que también es así? Sí, la pandemia aceleró un montón de procesos. Es más, tecnológicamente se hacía una línea de tiempo hacia futuro de cuáles podían ser los cambios que se podían producir. Bueno, esos cambios que se preveían se adelantaron. Lo adelantó no la pandemia en sí, sino las consecuencias que generó la pandemia, con el miedo, el temor, los contagios, la enfermedad, las muertes, el sufrimiento. Y en esos casos, dos de los ámbitos que más se impactaron fueron la educación y los medios de comunicación. Y el otro elemento disruptivo grande del siglo XXI posterior a la pandemia es la aparición de la inteligencia artificial generativa, que hoy está cambiando todas las actividades, desde las cotidianas hasta las específicas de las profesiones. Usted denotaba muy bien, me parece, un dato importante como para tener en cuenta. Si bien la inteligencia artificial ha llegado como para irrumpir justamente este tipo de cuestiones, no va a trabajar en la medida que el ser humano no dé una orden. Exactamente. Tenemos que estar tranquilos, al menos por ese sentido. Claro, todos creemos que la inteligencia artificial es algo así como un extraterrestre. No, es producto del ser humano, y la inteligencia artificial no existiría sin la intervención del ser humano. Y no funciona aún, no puede hacerlo autónomamente, si no interviene el ser humano. Y si el ser humano no maneja la posibilidad de que la inteligencia artificial esté alineada a los intereses de la humanidad. Y ahí es donde aparecen algunos problemas de características éticas y morales, y que tienen que ver que la tecnología, algunos van a decir que esa tecnología no toma partido. El problema somos los seres humanos. Entonces, cómo manejemos la tecnología la podemos utilizar
tanto para el bien como para el mal, o no utilizarla. Tal cual. Licenciado, de hecho, hoy se habló de muchas cuestiones y que me parece que también son interesantes. Por un lado, por ejemplo, este avance de la inteligencia artificial, las multiplataformas, mantenerse en streaming, no quedarse en el tiempo, actualizarse, pero también está lo otro, ¿no? La contrapartida, digo, se escuchó, por ejemplo, a una colega hablar sobre estas cuestiones de las limitaciones que tiene tal vez el interior profundo a este tipo de herramientas, por ejemplo, tecnológicas. Sí, por supuesto, y lo habíamos hablado. A ver, en el mundo hay países, hay ciudades, hay sectores que avanzan mucho más rápidamente si queremos compararlo, por ejemplo, con Buenos Aires. Las capitales de provincia, hay capitales de provincia que avanzan, están como adelantados, si podemos decir, caso Córdoba, y después estamos las provincias que seríamos más periféricas, donde sus capitales reciben con retraso, con delay, las novedades. Y después está el interior del interior, que yo le digo, que también, ¿no? Y eso tiene dos factores. Uno, que bueno, nosotros llegamos más tarde a muchas innovaciones, pero nos permite esa situación ver lo que está pasando en otros lugares y aprender antes. Entonces tenemos que ver, todas las cosas tienen su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo es que demoramos en establecernos o en instalar o en utilizar determinadas herramientas. Pero lo favorable es que podemos ver y podemos prevenir algunas cosas, ¿no? Y podemos aprender previamente, nos da un margen más de tiempo.